Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos, puntuales a la cita, para contarles, explicarles, enmarcarles y opinarles sobre los asuntos de máximo interés de la actualidad, sea española o sea internacional, siempre basándonos en dos principios: el rigor y la valentía, ambos y en junto, y en un entorno de libertades. No entendemos que un medio de comunicación no siga ese criterio, el de las libertades y el de respeto a las mismas. Bueno, hoy empezamos fuertemente por el asunto de lo que está sucediendo en Francia. Hoy en Francia ha muerto uno de los viejos leones de la política francesa en las últimas décadas, Jean-Marie Le Pen. Ha muerto a los 96 años y este hombre fue el fundador de lo que en su tiempo era el Frente Nacional francés. Le Pen fue el primero que hizo descarrilar al Partido Socialista en Francia, de Lionel Jospin. Luego consiguió que su partido, el Frente Nacional, disputara la presidencia de la República y lo perdió frente a Jacques Chirac. Y años después sería su hija, Marine Le Pen, la que heredó las riendas del partido, que ahora se llama Agrupación Nacional. Por cierto, que el fallecido no tenía una muy buena relación con Marine Le Pen. Pero bueno, pues descanse en paz, en la medida que fue un pilar de determinadas ideas en su país, en Francia. Y en Francia también les tengo que contar que hoy se han cumplido 10 años del atentado contra la revista, el semanario humorístico Charlie Hebdo. Recordarán que este atentado tuvo lugar por algunos chistes gráficos que publicaba Charlie Hebdo contra el Islam, contra el profeta, etc. Y recordarán también que el atentado contra la sede de Charlie Hebdo costó la vida a 12 personas que fueron asesinadas y fue un atentado que conmovió al mundo entero. Hoy, demostrando que la fuerza moral de los que defienden el humor por encima de otras consideraciones es fuerte, Charlie Hebdo, que continúa saliendo semanalmente a las calles, ha emitido un número especial con motivo de este 10º aniversario del atentado, un número que, como reza en portada, defiende el lema de indestructible. Indestructible en lo que lógicamente toca al sentido de la necesidad del humor político y su independencia y su fortaleza, ahora que algunos pueden tenerlo en discusión o en cuestión. 10 años ya de este atentado contra Charlie Hebdo. Bueno, con la marsellesa en ristre dejamos a los vecinos franceses para analizar lo sucedido en Canadá. En Canadá, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado su dimisión un tanto en diferido. Este hombre lleva 9 años al frente, también es una saga política, su padre Trudeau, que era un poquillo golfo, ¿verdad? Pero bueno, ahí dejó al hijo, lleva 9 años al frente como primer ministro de Canadá y ha sido el dirigente político más woke de todos los gobiernos de todos los países progresistas de la humanidad entera. Cansado, dice que va a mantener su condición de primer ministro hasta que su partido liberal encuentre un sustituto razonable y él se pueda marchar. Pero ya ha dicho que va a dimitir como líder del Partido Liberal y como primer ministro de Canadá. Es por esa razón que muchos se preguntan si es que en Canadá el gran defensor de la cultura woke está ya de capa caída o es que anímicamente no se ve con capacidad para continuar. En cualquier caso, no será hasta dentro de unos meses, pero anunciada la dimisión, el reloj corre y todos andan ya buscando un sustituto para este hombre, para Justin Trudeau. Y de ahí nos vamos a ir a Austria. Tengo que contarles lo que está pasando en Austria porque hay una montada bastante curiosa. En primer lugar, el presidente de la República Austriaca ha encargado, lo hizo el pasado domingo, al líder de la extrema derecha, el FPÖ, Herbert Kickl, que entable negociaciones con los conservadores
para formar un nuevo gobierno. Eso significa que en Austria dan por fracasadas todas las líneas que se han intentado establecer para aislar al líder Klinkel, al líder del FPO, y que ahora este encargo del presidente austriaco, siendo que el partido de Klinkel es el que ganó las últimas elecciones, por un 2% de margen, pues ahora le encarga que empiece a negociar con los conservadores para tratar de formar gobierno. Vamos a ver si lo consigue. Hay dos asuntos clave que están tras este asunto de la presidencia del gobierno austriaca, que es, por un lado, la demanda de austeridad cada vez más generalizada y la demanda social que no está contenta con las facilidades que se le dan a la inmigración en Austria. Bueno, volveremos sobre Austria dentro de unos minutos, pero antes quiero que conozcan que estamos ya muy cerca. El viernes va a ser el día en el que o Maduro o Edmundo González Urrutia se conviertan en el presidente de Venezuela. Hoy hemos conocido un tuit de María Corina Machado, que es sin duda alguna el alma de la oposición. Ella dice que hay que salir a la calle el 9 de enero, todas a las calles en Venezuela y en el mundo. Yo voy contigo, dice la señora Machado. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento parecido al de María Corina Machado, en el sentido de movilizarse para que el día 9 haya manifestaciones demandando algo muy evidente, que gobierne el que ha demostrado con las actas en la mano ser el ganador de las elecciones. Maduro no ha demostrado nada y no ha exhibido actas de haber ganado nada. Por lo tanto, bueno, ahí sigue este tema que se va a resolver, me temo que no demasiado bien, el próximo viernes. El dictador Maduro ha dicho que si Edmundo González Urrutia pone pie en Venezuela será detenido. Y Edmundo González Urrutia continúa una gira internacional, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, algunos líderes han dicho que están dispuestos a acompañarle a donde decida ir, si es que decide volver a su país. Bueno, y de esto nos vamos a ir a un asunto que tiene a los británicos en franca tensión, y son las violaciones de las que se acusa a miembros pakistaníes de la sociedad británica en el Reino Unido. Vamos a ver de qué va. En Reino Unido han saltado todas las alarmas. Aproximadamente 1.400 menores sufrieron abusos sexuales entre 1997 y 2013. Ha vuelto a salir a la luz porque se acusa al actual primer ministro británico Keir Starmer, jefe de la Fiscalía entre 2008 y 2013, de no investigar los hechos y dejarlos pasar, además de diferentes informaciones sobre denuncias de lo ocurrido. La supuesta red de explotación sexual era dirigida mayoritariamente por pakistaníes, que captaban a las menores en las puertas de los colegios y posteriormente las violaban. Las informaciones apuntan a matrimonios forzosos, prostitución e incluso asesinatos, principalmente en las zonas de Rotterdam, Rochdale y Oxford. El silencio de las autoridades ante tal aberración se debe a que tenían temor de que hubiese un estallido racial. ¿Y qué ocurre con las víctimas? Hay una presión social para que se investiguen los hechos con más precisión y sin ocultar información. La operación Stow-Foot, una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen sobre Abusos Sexuales en Rotterdam, ha condenado a 36 hombres, en su mayoría pakistaníes. Las autoridades británicas afirman que es la mayor investigación policial sobre explotación y abuso sexual infantil no familiar en el Reino Unido. Existen informes, elaborados algunos de forma anónima, otros por académicos, como el de Alexis Jay, expresidente de la Comisión de Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil, donde indaga los hechos ocurridos en Rotterdam. En el documento exigía al gobierno implementar reformas de protección a los menores y establecer nuevas investigaciones. Otros informes, como revisión independiente de la eficacia de las respuestas interinstitucionales a la explotación sexual infantil en Manchester o explotación sexual infantil por redes organizadas, analizan lo ocurrido. Una de las redes de abuso sexual infantil conduce a la investigación de una niña desaparecida que fue supuestamente descuartizada y convertida en kebab. 2 juicios han celebrado para sacar a la luz lo que le ocurrió a Charlene Downs el 1 de noviembre de 2003. A día de hoy, no se ha desvelado lo ocurrido. Las organizaciones de abuso sexual presuntamente están lideradas en su mayoría por musulmanes. En 2018 ya se pidió en la Cámara Alta poder hablar de lo que estaba pasando. We seem to be looking at millions of rapes of white and Sikh girls by Muslim men, only 222 of whom have been convicted since 2005. Can we talk about Islam without being accused of hate crime?
Volvamos a lo que les contaba anteriormente sobre Austria y ese intento de que el partido de Herbert Kickl sea el que gobierne el país después de un acuerdo con los conservadores, que no sé si está posible, está cercano, está factible o no. Por eso quiero hablar de todo ello con don Hermann Tertsch, que es eurodiputado de Vox y amigo de este programa. Muy buenas tardes, Hermann. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Feliz estás? año, lo primero. Feliz año. Vamos a ver, ¿tú cómo ves estas conversaciones con los conservadores? Hay dos temas estrellas que son los que parecen preocupar al ciudadano, la inmigración y la austeridad exigible. Bueno, hay muchos temas, sí, pero sobre todo está la inmigración y está un deterioro de la situación económica muy considerable que viene ya. Son varios años de declive en Austria, alarmante y con una parálisis general, pero que es la que vemos también en Alemania, ¿no? Es un poquito el mismo reflejo de unas economías que se agotan por el intervencionismo, por unas cargas del Pacto Verde y de todo el fanatismo climático y el fervor, o digamos el furor reglamentista y regulatorio que está llevando al estrangulamiento de tantas economías. Eso es un fenómeno europeo, pero que ha sido muy agudo en una Austria que se ha mantenido durante mucho tiempo muy próspera y muy sólida. Y por eso la alarma es grande, pero es un fenómeno, como digo, que recorre toda Europa y que el caso austriaco es muy importante también por el reflejo que tiene sobre Alemania. En Alemania hay auténtico pánico en este momento ante lo que ha sucedido en Viena, lo llaman el shock de Viena, lo decía hoy la Frankfurter Allgemeine, lo llamaba así, porque están aterrorizados de que puedan tener un escenario que se vaya acercando a después de las elecciones del 23 de febrero próximo. En ese sentido, el partido liberal había sido el Partido Liberal, el Partido de la Libertad austriaco, que es el FPÖ, que es el partido aliado de Vox en Patriotas en el Parlamento Europeo, había ganado las elecciones con un 28 y pico %, luego debería haber sido el encargado de intentar hacer gobierno el presidente de la República, que es un anciano Van der Bellen, ecologista radical de los Verdes, fue presidente de los Verdes, esta es su segunda legislatura y no quería dejar que el partido del FPÖ se hiciera realmente, pudiera asumir el derecho que tenía. Y se lo negó y nombró al segundo más votado, que es el Partido Popular, el partido del Partido Popular Europeo, el Partido Popular Austriaco, que formara gobierno. Ha sido imposible, entre otras cosas, porque es más de lo mismo, más de las recetas fracasadas. Los socialistas radicalizados hacían imposible cualquier tipo de gobierno que pudiera simplemente simular una serie de cambios hacia lo que quiere la sociedad y han visto cómo además en los 3 meses que han pasado desde las elecciones hasta ahora el partido de Kickl, el partido de los patriotas, ha subido del 28 al 37% en los sondeos. Como digo, están los demás partidos en auténtico pánico y estaban viendo que si convocaban elecciones realmente era imposible que hiciera un gobierno, que si convocan elecciones realmente se va a ir el partido de Kickl se va a ir muy cerca de la mayoría absoluta, y eso están aterrorizados ante esa idea, y entonces por eso ha cedido el Partido Popular, va a ir como segundo partido a intentar formar un gobierno con Kickl, lo cual habían desechado hasta ahora. El canciller ha dimitido ya, el canciller que no quería saber nada de Kickl, que se había comprometido a que jamás haría un pacto con Kickl, se ha tenido que ir. Y así están en este momento las cosas. Van a tener unas negociaciones al Partido Popular y el partido de Kickl como el partido que pone al canciller, y vamos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego tienen una presión enorme de ceder prácticamente en todo el Partido Popular,
porque primero porque están en quiebra ellos también, como el Partido Socialista, los dos están en una situación económica dramática, y ir ahora a unas elecciones para ellos sería suicida, y desde luego con la tendencia que hay en este momento en el país y el hartazgo que han producido estos 3 meses de negociaciones fracasadas entre el Partido Popular, el Partido Socialista y un partido de la izquierda liberal que se llama NEOS, ese hartazgo que hay en Austria está llevando, como digo, el voto hacia el partido de Kickl de una forma que posiblemente tuvieran que temer una mayoría absoluta en unas elecciones a corto plazo. En ese sentido, lo que tiene que hacer en este momento el Partido Popular probablemente sea tragar y entrar en el gobierno desde una situación de franca debilidad. Germán, ¿cómo ves Alternativa por Alemania ya las muy cercanas elecciones que se aproximan? Realmente están pasando cosas fascinantes en este momento. Yo comprendo que haya la gente que creía que iban a poder seguir con la historia permanente del poli bueno y poli malo, digamos el consenso socialdemócrata de Partido Popular y Partido Socialista, es que se están desmoronando esas expectativas y todo está cambiando a una velocidad colosal. En Alemania, la AfD, que es un partido que ha estado apestado, lo han calificado de neonazi, cuando en realidad ha cubierto el espacio que dejó vacío Merkel al llevarse a toda la CDU, al Partido Popular, llevárselo hacia la izquierda y ocupar realmente el centro izquierda, como sucedió en todos los años, a lo largo de los años de la señora Angela Merkel. Ese partido ha sido, como digo, demonizado y ha sido marginado y sufre un boicot y una agresión permanente en los medios, y a pesar de eso, pues tienen en varios de los estados orientales, tiene más del 30%. Y ahora se ha puesto en un 20-21% ante las elecciones, y el temor a que realmente siga subiendo es muy, muy grande. El Partido Popular es el que lidera las encuestas como partido, pero ya ha habido un hecho absolutamente alarmante para los partidos del consenso, que es que Biden, la candidata de la Alternativa por Alemania, es la candidata favorita, la que más apoyo tiene de todos los candidatos a la Cancillería. Estaba con un 24%, 4 puntos por encima del candidato de la CDU, que es Friedrich Merz. En ese sentido, están todos ellos, como digo, con el síndrome austriaco, y en Alemania van a pasar todavía muchas cosas. Ahora Elon Musk ha apoyado al partido Alternativa por Alemania. El partido Alternativa por Alemania, que tiene una serie de elementos que son elementos, digamos, radicales, y que habían muchas veces prestado, digamos, pretextos a sus enemigos y a los medios, a toda la mayoría mediática, que es ferozmente anti-Alternativa por Alemania, pues no han cometido ningún error, están en un tono moderado y realmente dirigidos con mucha sensatez y con mucha calidad política por la señora Weidel, por Alice Weidel. Y la señora Alice Weidel, como digo, se ha convertido en una figura cada vez más aceptable para la población, lo cual alarma, por supuesto, a los demás. En ese sentido, estamos viendo que ellos suben, el señor Friedrich Merz no sube en absoluto, el candidato de la CDU, del Partido Popular, que arrancó con un 34%, está en un 30%, en un 31%. Es decir, está flojeando, y en ese sentido, pues como digo, cunde el pánico. Están pasando muchas cosas que nadie pensaba que podían pasar, pero desde luego también el eco, ahora cuando sea la toma de posesión el día 20 de Donald Trump, veremos qué efectos tiene también sobre la votación en Alemania. Pilla prácticamente ya entrando en la campaña, en la fase intensa de la campaña electoral alemana. En ese sentido van a ser unas semanas
fascinantes, y ahí sí que se decide realmente si Austria es un ejemplo más de lo que está pasando. En la República Checa está pasando lo mismo. El partido de Babiš, ANO, es un partido que ya está con una inmensa mayoría de apoyo, y sin duda las elecciones próximas las va a ganar, y tenemos la misma evolución, la tenemos prácticamente en todos los países. Hermann Tertsch, un placer enorme tenerte este año 2025 en el programa, como el pasado y otros anteriores. Te mando un fuerte abrazo. Ahí seguiremos, y con Vox va a pasar lo mismo. A ver si es así. La población lo irá viendo. Muy bien. Bueno, me queda a mí contaros qué va a pasar con la vivienda. Pues que va a continuar subiendo. Vamos a ver, última medida el día 31 del gobierno de Pedro Sánchez. Dice, no, los alquileres desde una fecha solo van a poder subir un 2,2%. Pues mucha gente dice, retiro mi vivienda, que ya no esté en alquiler. Otra gente dice, bueno, pues me la vendo y saco una gran plusvalía, pero lo que es evidente es que eso es un desincentivo al alquiler, y a que haya pues, viviendas razonablemente bien de precio. Esto estrangula el mercado, habrá menos viviendas en alquiler, seguro, y por lo tanto subirán los precios. Vamos a verlo. La vivienda cada vez más inaccesible, ya sea de alquiler, de obra nueva, de segunda mano. El privilegio de tener una casa es cada vez más caro. El precio de la vivienda en España sube como la espuma y alcanza un nuevo récord. El año 2024 ha crecido el 11,2% interanual. El precio medio se ha ubicado en los 2.271 euros por metro cuadrado. La tensión entre oferta y demanda ha dejado las mayores subidas en Málaga, en Madrid, Alicante, Santander o Coruña durante el 2024, ahora que ya ha acabado el año. De hecho, es que esto no pinta mejor para el 2025, porque en un momento en el que también conseguir un alquiler es misión imposible, vuelan los inmuebles, resulta que la vivienda nueva va a seguir creciendo y creciendo mucho más. Los promotores advierten de que el problema de oferta se va a agravar. Cada día es más insuficiente. De hecho, el precio de la vivienda de obra nueva va a seguir subiendo hasta un 5% por este motivo. Para desbloquear esta situación, ¿qué opinan los expertos? Pues que se necesita más oferta, pero ¿cómo lo van a hacer? El Gobierno tiene como objetivo poner en marcha un nuevo paquete de medidas para facilitar ese acceso a la vivienda, pero ese objetivo debe cumplirse, claro, porque desde que Pedro Sánchez está en el poder, este problema solo se ha agravado, y en este tiempo o no se ha hecho nada, o lo que se ha hecho no ha servido. De hecho, es que España registró la mayor subida de precios de las grandes economías de toda la Unión Europea. Solo Irlanda le gana, y cerquita se encuentra Portugal, Países Bajos e Italia. Para paliar un poco estos efectos, el PP ha llegado a un acuerdo en las 12 autonomías que tiene, y es el de construir miles de pisos asequibles en suelo en desuso. Lo van a hacer efectivo en la Cumbre de Asturias, que tienen el próximo día 11 y 12 de enero, donde los varones, junto con Alberto Núñez Feijóo, terminarán de acordar esta medida. Andalucía, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón o Murcia tendrán entonces miles de hectáreas para construir nuevas viviendas sociales destinadas a jóvenes o familias con hijos a cargo, por ejemplo. El problema de la vivienda continúa siendo la cuenta pendiente, entre otras muchas, de este gobierno. Permitidme un consejo. Clínicas Santo Domingo by Anna Baloy. Ellos te ofrecen una amplia gama de servicios en odontología, medicina estética y nutrición, desde una simple limpieza dental hasta avanzados tratamientos en implantología, pasando por neuromoduladores y rejuvenecimiento facial, además de soluciones como los balones gástricos en su unidad de nutrición. Y lo mejor de todo, tu primera consulta es gratuita. No pierdas la oportunidad de obtener un presupuesto sin compromiso. Contáctales en el 648 13 81 63 o visítales en la clínica, ubicada en la calle Embajadores 181, local 3. Además, si allí presentas tu carnet de socio del Club de Amigos, disfrutarás de un 10% de descuento en tu tratamiento. Clínica Santo Domingo by Anna Baloy es tu centro de confianza para tu salud y tu bienestar.
y te están esperando. Bueno, permitidme también que os recuerde, cuando uno empieza un año nuevo, hace propósitos. Algunos llegan hasta final de año sin ser cumplidos. Yo os sugiero un buen propósito, y es que nos permitáis ser vuestro vehículo. Ya habéis podido comprobar que en Navidades no progresamos gran cosa, ni vosotros ni yo, a la hora de que pues, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, todos esos, o la familia con los que comemos, bermuteamos o cenamos, avancen hacia esas posiciones políticas, éticas, filosóficas que tenemos y que compartís, en cierto modo, con nosotros. Así es que siempre os sugiero que a lo mejor es una buena idea entrar a formar parte del Club de Amigos para que nosotros seamos ese vehículo que va a permitir que, de forma más rápida que lenta, esas ideas calen en la sociedad española. Bueno, pues ahí lo dejo, es el momento de los buenos propósitos del nuevo año y de venir a esta ya impresionante comunidad que queremos que crezca y crezca, que esté en cualquier rincón de España. En eso nos jugamos el bigote, más de uno. Faltan 2 minutos para las 8 de la tarde, así es que como tenemos bastante temario, vamos a abrir la mesa de análisis político y eso necesariamente exige unas presentaciones. Don Alberto Serrano, que es el propietario de ese móvil que oían rugir hace poco, son sus fans, sin lugar a dudas, abogado especializado en Derecho Administrativo, escritor, expolítico, siguen llamándole, ¿eh? Es que sí, algunos me llaman. Sí, todavía me quedan amigos, Xavier. Son como insaciables, ¿no? Sí. Son clientes, son acreedores. No, la verdad es que me acabo de comprar el móvil esta mañana, no es broma. Entonces no se comino y bueno, en cualquier caso, feliz año, Xavier. Un placer. Está usted disculpado. Don Ángel Alonso, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes, feliz año. Muy buenas tardes, don Xavier. Encantado de estar un día más con vosotros y feliz año. ¿Los Reyes han sido propicios? Los Reyes han sido justos con lo que se... En el caso de Alberto Serrano ya veo que sí. Ha traído un móvil, está claro. Bueno, bromas aparte. ¿O por qué no? Vamos a empezar con un tema un poco bromístico. Bien, ¿cómo le llamaba Pedro Sánchez a su esposa? Pichona, ¿no? Bueno, pues él las pichonas las prefiere dentro. Si están en el jardín de la Moncloa, ya las pichonas molestan y está dispuesta a gastarse un pastizal en acabar con ellas. Vean, es una guerra al parecer interminable la que lleva contra las palomas y las pichonas Sánchez en la Moncloa. Ha invertido en la pelea unos 80.000 euros, lleva 5 años peleando. Le van ganando, por cierto, por lo que parece. Los documentos oficiales de la presidencia del gobierno dicen que esto es una plaga, pues hijo, como en cualquier barrio de cualquier ciudad española. A ver, ¿qué te has creído? ¿No será por lo que les deis de comer? Me temo que nada. Dice, un riesgo para la salud. Anda, qué novedad. Y además han proliferado muchísimos que han llegado a fichar al halconero del Atlético de Madrid. Para acabar con las pichonas, deduzco yo. No es una broma, esto es cierto, lo que pasa es que es de risa, ¿no? No, pero si me permite saber, recuerdo estando yo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid que hubo una plaga de cotorras argentinas. Sí. Entonces se propuso también una medida parecida, incluso con una carabina en casos extremos. Bueno, salieron todos los animalistas. Había más animalistas que animales, protestando que era un genocidio. Ahora, si es Pedro Sánchez quien extermina las palomas, ¿dónde están esos animalistas? Supongo en su casa, también aplaudiendo, también como van cayendo unas detrás de otras. En paralelo a esta información, también hay que destacar que ha invertido 2.500 euros, creo recordar, en ponerse una canasta de baloncesto. Y esto lo digo para aquel que se piensa que va a dejar la Moncloa. No tiene intención de dejar la Moncloa en mucho tiempo, por lo que parece. Bueno, a él le importa poco, ¿eh? Dejarla con canasta también entra dentro de su arbitrio. Ángel. Pues yo creo que esto es una muestra más de la frivolidad y de lo poco que le importa a Pedro Sánchez el problema de los españoles. Antes hablabas de cómo se empezaba y acababa el año, y Pedro Sánchez ha empezado como acabó el año pasado, es decir, sin mostrar ningún interés en esos problemas reales. Acabó el año mientras Valencia hacía frente al mayor drama que ha sufrido en su historia reciente, él se preocupaba en intentar controlar
la televisión pública española. Mientras todos los españoles estaban viendo cómo poder hacer frente a las Navidades y a los gastos extras que requieren por todo lo que habían subido los precios y porque perdían capacidad adquisitiva, él se preocupaba de acabar el año subiendo más aún los impuestos a todos los españoles. Y ahora que comienza el año y están viendo a todos los españoles a ver cómo hacen frente a la cuesta de enero, pues él con las pichonas. Esto, pues eso, es una muestra más de que cuando tenemos un presidente que no se preocupa de los problemas reales de los españoles, sino que se preocupa de mantenerse en el poder a toda costa o de tapar los problemas de corrupción, pues en lugar de preocuparse de los problemas reales de los españoles, él entretenido con las pichonas. Bueno, pues vamos con el primer tema enjundioso y que probablemente sea el que ahora mismo está más cerca de llegar a un final razonable, que es sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. A eso lo llamamos ya final razonable, ¿no? El tío que defiende la legalidad sentado por, presuntamente, pues podría estar sentado dentro de no mucho, por haber difundido documentos privados de un contribuyente que tenía Fiscalía. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Bueno, las dos noticias, una positiva y la otra negativa, que trae este arranque de 2025 es, por un lado, el instructor del caso en el Supremo no es que tenga menos interés, sino que lo ha redoblado. Ahora tiene mucho más interés, demuestra mucho más interés en los primeros compases del año 2025. ¿Por qué? Porque le ha pedido a la UCO a ver si ustedes son capaces de encontrar los mensajes que este hombre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tenía en su móvil, ese que decidió sustituir por otro, así que supo que estaba siendo investigado judicialmente. En segundo lugar, este mismo instructor del Tribunal Supremo va y le pide directamente, esto deben estar flipando en Telefónica y en Movistar, en Movistar y en Vodafone, porque les ha llegado un papelito del Tribunal Supremo y dice, oiga, busquen ustedes a ver si me encuentran los correos que emitió el móvil de Álvaro García Ortiz, porque no damos con él, porque se ha deshecho de él. Esto le pone al filo de que en algún momento le puedan implicar en un nuevo delito, el de obstrucción a la justicia. Eso por un lado. Nada nuevo, me dirán ustedes. Hombre, sí, redoblado interés del instructor del caso en el Supremo por acabar con esta historia. Bien. Y algo que esto sí que no es nuevo, también algún día sé que cambiará, pero de momento no es el día. El Gobierno sigue dándole el apoyo total a Álvaro García Ortiz, hoy han hablado de él, luego tendremos oportunidad de verlos. Algunos miembros del Gobierno, que nada, que él se batía como un animal, no voy a decir eso, sino que se batía como un guerrero contra el delito, divulgando los datos del pareja de Ayuso. Difícil de tal, pero bueno. Vamos a ver qué ha cambiado y qué no en esto del fiscal general del Estado. Se complican las cosas para Álvaro García Ortiz. El juez que le investiga por presunta revelación de secretos ha preguntado a la UCO si es posible recuperar los mensajes y las llamadas que se produjeron desde el móvil del que se deshizo el fiscal general del Estado. En el auto, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, solicita además a dos compañías telefónicas el registro de llamadas que pudo haber intercambiado el fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado. Este nuevo paso en la investigación se produce después de que la Guardia Civil informara de que García Ortiz cambió de teléfono móvil una semana después de que el Supremo le imputara y 6 días antes de que la UCO entrase en su despacho para incautar sus dispositivos y volcar sus correos electrónicos. Precisamente en estos momentos la causa entra en una nueva fase. En los próximos días declararán ante el Supremo más de 10 testigos. Mañana le toca el turno a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las pruebas que hasta ahora hay sobre la mesa ya acercan y mucho a García Ortiz. En primer lugar, el expediente que en enero del año pasado recibió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre una sociedad cuyo administrador es González Amador, en el que se aludía a la posible comisión de 2 delitos contra la hacienda pública. Este es el origen del caso. Días más tarde, y con el caso ya en el foco mediático, se hicieron públicos los correos intercambiados entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía Provincial de Madrid. En ellos, González Amador ofrecía un pacto en el que admitiera haber cometido 2 delitos fiscales. García Ortiz movilizó a sus subordinados para hacer públicos dichos correos.
Pero antes de que se hicieran públicos, estos mensajes llegaron a Moncloa porque el 14 de marzo la directora de gabinete envió a Juan Lobato los correos para presionar en la Asamblea de Madrid a la presidenta madrileña. A todo ello hay que sumar que el fiscal general del Estado cambió de teléfono móvil una semana después de haber sido imputado por el Supremo y tras haber salido a la luz los WhatsApps que comprometían su papel en esta historia. Don Alberto Serrano. Sí, tres cuestiones, Xavier, me surgen. La primera, este señor ha eliminado o ha borrado una serie de mensajes durante un periodo determinante en relación con la investigación que se estaba llevando a cabo. Y él, la cobertura que puso era que era habitual, que era normal que cada X tiempo se hiciera ese borrado por razón de seguridad. Un fiscal del Tribunal Supremo dijo que esa instrucción o ese protocolo no existía. Por tanto, este hombre está en una situación muy comprometida a ese nivel. Punto uno. Punto dos. ¿No le llamó usted la atención de que el Supremo se ha dirigido directamente a las empresas de teléfono cuando lo normal es que se dirija a la policía, a la Guardia Civil, a la UCU? ¿No le ha llamado usted la atención? Por algo será. Y en tercer lugar, dada la situación en la que se encuentra este señor, a mí me parece muy grave que sea legal que siga en su puesto. La legalidad tiene que coincidir siempre con la moralidad, si no vamos a una sociedad que se viene abajo, desquiciada. No puede ser que me diga, no, pero es que esto es legal. Oiga, me da igual que sea legal, esto es inmoral y se debería de legislar para que la moralidad coincidiera con la legalidad. En este momento hay una petición para que sea separado del cargo temporalmente, aunque sea hasta ver que se suscita. Correcto, pero es una cuestión que depende en definitiva del gobierno y esto por imperativo de la ley, este señor o cualquiera que estuviera en esa situación debería estar apartado de sus funciones. Desde luego. Ángel. Pues yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que estamos hablando con cierta ligereza de un hecho que es muy grave. Yo creo que hasta ahora todos conveníamos que el fiscal general del Estado tiene que ser una persona independiente, es una persona institucional, con una representación institucional importante que debería estar lejos del debate político, y lo que sí tenemos constatado es que este señor ha tomado parte de ese debate político, que ha estado facilitando datos de personas independientes, y que además, pues cuando se le ha empezado a investigar, ha cambiado de móvil, ha hecho un borrado del que venía usando, y a nadie le extraña y nadie les parece raro y nadie pide ningún tipo de responsabilidad ni nadie pide ninguna dimisión. Eso yo creo que lo que viene a demostrar es que no lo hacen porque está protegiendo a alguien, y está protegiendo al presidente del gobierno, que es en la mesa del que surge toda esta cuestión. No es una iniciativa del fiscal general del Estado, sino que, como bien señalabas, de quién depende la Fiscalía General, pues eso, pues el presidente en la mesa de la Moncloa se pergeñó toda esta actividad ilícita, y que lo que busca es intentar desgastar a un rival político cuando no pueden hacerlo ni por las urnas, ni por la gestión, ni por ninguna otra cuestión. Sí, sí. Ahí el gran aval de, por si a ustedes les gusta navegar por enfilación, pues a la que hubo un socialista, Juan Lobato, que se permitió cuestionar la metodología de Moncloa para derribar a un adversario político, pues duró horas en el cargo y le sustituyeron por otro. Luego hablaremos de este proceso de sustitución de un socialista de una región donde no ganan peso político por un sanchista del gobierno, esta cosa que en fin, que algunos no... Ya luego hablaremos de ello. ¿En qué posición pilla esto? Hemos visto que la justicia está ahora ya muy concretamente sobre cosas muy específicas. Cuando entramos en esa fase ya es que estamos en los últimos estertores de la instrucción, O sea que no va mal. Del otro lado, en el gobierno que ha cambiado, yo estoy seguro que llegará el día en que dirán, no le conocemos. Uy, ¿qué dice usted? ¿A Álvaro qué? ¿García Ortiz? No sabemos quién es. Pero de momento ese día no ha llegado. Bien cierto, hoy le ha defendido Pilar Alegría, que es una de las paracaidistas a punto de aterrizar en Aragón, según dicen algunos, y le ha defendido, o mejor dicho, ha continuado en esa labor de erosión permanente contra Isabel Díaz Ayuso, que es una manera de defender al fiscal o de no entender cómo van las cosas o cómo deberían ir, Félix Bolaños. Vamos a escucharle porque, según él, gracias al dinero defraudado, la presidenta de Madrid vive como una reina. Se da una vida padre, y adjetivos y comentarios un poco chuscos.
Hay una persona que ha reconocido la comisión de 2 delitos, que además bueno, lo ha hecho su propio abogado, que es la pareja de la señora Ayuso, y lo reconoció muy al principio de todo este procedimiento. De ese delito reconocido por esta persona, pues se deducen una serie de preguntas, como es pues, si efectivamente ese beneficio que obtuvo como consecuencia de desfalcar Hacienda, desfalcarnos a todos nosotros, pues si está viéndose beneficiada su pareja, pues viviendo en un ático de lujo o teniendo un tren de vida pues como una reina, ¿no? Ángel. Bueno, no es Isabel Díaz Ayuso quien hace uso de medios públicos para sostener un tren de vida privilegiado. Ese es el presidente del gobierno. No es Isabel Díaz Ayuso quien no se baja de un Falcon para hacer visitas privadas como ir a conciertos particulares con su mujer. No es Isabel Díaz Ayuso la que pasa las vacaciones pagada a costa de los madrileños. Es el presidente del gobierno quien pasa todas esas vacaciones haciendo uso de inmuebles de propiedad estatal y a costa de todos los españoles. Es la misma intentar encizañar el terreno del juego político, intentando el desgaste personal de un rival al que hay que recordar que todas las cuestiones que se le han querido buscar han sido todas archivadas, no solamente por la justicia española, también por la europea, pero ellos siguen en la misma estrategia del fango. Deberían mirar más para adentro, que las actuaciones irregulares y las actuaciones poco éticas son las que ya nos tiene acostumbrados el presidente del gobierno. Pues Xavier, este señor sigue en la teoría de que se han reconocido 2 delitos, ¿no? Había una negociación sobre un pacto con la Fiscalía sobre estos términos llevado a cabo por el abogado, que posteriormente, en su caso, tendría que rectificar su cliente. Por tanto, este señor sigue malinformando y, por tanto, esas demandas que está poniendo el pareja de Ayuso, pues otra le podría caer en los mismos términos. Eso por un lado. Por otro lado, Xavier, me hace gracia porque estos señores están preocupados por la defraudación fiscal, pero bueno, si estos señores tienen detrás la trama de los hidrocarburos, que eso sí que es una defraudación fiscal en condiciones, se conoce que eso ya, como tiene otra dimensión, pues no cuenta. 182 millones de euros. Pues eso ya no cuenta. Y luego, por otro lado, finalmente quería decir que es legítimo meterse con Ayuso, con su pareja, en fin, con su entorno, en mi opinión, en un entorno, un cuestionamiento político, pero lo que no tiene ningún sentido es en paralelo defender al fiscal general del Estado como si fueran la misma cosa. No tiene absolutamente nada que ver, y una cosa es el comportamiento del fiscal general, a mi modo de ver es reprochable, y otra es el comportamiento de Ayuso, pero a unirlos, el supuesto comportamiento de ella, de su pareja, su entorno, etcétera, pero unirlos como inseparablemente, a mi modo de ver, desvirtúa mucho su criterio general, por así decirlo. Bueno, han oído antes que Miguel Ángel Rodríguez, conocido como Mar, tiene que declarar mañana en este asunto del fiscal general del Estado, a petición del fiscal general del Estado. No sé qué demonios le van a preguntar, pero bueno, en cualquier caso, tienen que saber que hoy el PSOE le ha denunciado a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de 2 periodistas del País que investigaban, dice el País, el caso de la pareja de Ayuso. Bueno, esto hay que matizarlo un poco porque visto así, pues parece que Miguel Ángel Rodríguez se dedique a desvelar datos de periodistas con los que le conviene tener una buena relación, dicho sea de paso, en general. Aquí lo que ocurrió, hay que tener algo de memoria, pero lo que ocurrió es que hubo 2 periodistas de El País que debidamente encapuchados, iban preguntando a los vecinos a propósito de si habían visto obras ilegales en la vivienda de Ayuso. Y supongo que en un ataque de ira Miguel Ángel Rodríguez desveló: estos de la foto, de encapuchados o no, son fulano y mengano y son periodistas del País que están investigando de una manera un tanto extraña, si hubo obras ilegales o no en el piso de Ayuso, en la vivienda de Ayuso. Pues yo creo que es un nuevo ridículo del PSOE. Primero porque él no está directamente afectado como para denunciar esa revelación de datos personales. Tienen que ser, en todo caso, los propios afectados. Debería conocerlo el PSOE. Pero segundo porque es que es el mundo al revés. Es decir, estamos viendo todas esas filtraciones de datos personales de particulares por instituciones del Estado, y ahí no les parece nada extraño, y además protegen a todo aquel que ha formado parte de esa actuación.
principalmente porque, insisto, eso viene de Moncloa. Y sin embargo, les parece que no es de recibo, les parece extraño que la policía, porque fue la policía quien requirió la documentación de estos periodistas, se la requieran porque están con pasamontañas buscando o acosando el domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y presionando y acosando a vecinos, incluidos niños. Pues yo creo que entra dentro de la lógica que la policía, que tiene que también el deber de proteger la seguridad de las personas, de cualquier persona pública, pero en este caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, requiera la documentación a dos personas extrañas y de esa guisa que están, como digo, acosando el entorno físico y también a los vecinos de la presidenta. Alberto. Xavier, si una persona encapuchada se dirige al señor Pedro Sánchez y su señora, imagínense lo que le puede pasar. Pues, no es que le pidan la documentación, es que placan y se lo llevan detenido de manera inmediata. Por otro lado, como bien ha comentado, pues esto es un delito de los que se llaman privados. Eso quiere decir que solo compete la persecución a instancia de la persona interesada, es decir, los dos periodistas en cuestión. Entonces, a mí me da la sensación de que el PSOE se irroga la personalidad de estos periodistas, se irroga su representación y en ese nombre actúa, y me parece muy grave. Primero, porque desconoce, lógicamente, la normativa del Código Penal, pero en segundo lugar, que el Partido Socialista, el Gobierno, le preste cobertura de esta manera a un medio de comunicación, es que me parece también terriblemente grave, ¿no?, que tengan esa cobertura. Tú eres un periodista del país, entonces puedes ir con el pasamontañas, hacer la investigación que te dé la gana, y estos son los del fango. Pues, en fin. Bueno, porque porque es una cuestión no ya tanto de que sean periodistas del país, sino de si tú participas. Es una táctica chavista de toda la vida y este gobierno cada vez es más cercano al chavismo y cada vez sigue más actuaciones propias del chavismo. Si tú estás desarrollando actuaciones que supongan el desgaste o que supongan el acoso a un adversario político, no te preocupes, que vas a tener detrás de ti al gobierno. Claro. Ese es el mensaje que se quiere lanzar. Bueno, pues adelantamos. Nuevo mazazo judicial a José Luis Ábalos. Su recurso contra la decisión, contra el auto del Tribunal Supremo que pedía al Congreso el suplicatorio del diputado para que fuera investigado en una causa penal, ha fracasado. El Supremo lo ha tumbado. El Supremo considera que hay indicios bastantes contra Ábalos para que sea investigado y el instructor del caso en el Supremo rechaza también la nulidad de actuaciones e insiste en que los indicios contra Ábalos no solo se basan en la declaración de Aldama. Esto puede que acabe siendo importante. Es decir, hay indicios que señalan a Ábalos y que no tienen que ver con los móviles de Aldama. Sí, Xavier, esto yo creo que es lo que estamos viendo todos los españoles. ¿Este señor está solamente encausado por la declaración de Aldama? No, todos hemos visto el apartamento que tenía, cómo enchufaba a su pareja y otra serie de cuestiones que están encima de la mesa en las cuales merece investigar. Además, el Tribunal Supremo en esa resolución lo que ha dicho es una cosa, a mi modo de ver, muy importante, que ha dicho, bueno, es que no hemos podido investigar más porque estaba usted aforado. Ahora, cuando deje de estar aforado, vamos a investigarle más. E incluso no descartamos la posibilidad de adoptar medidas de carácter personal contra usted. Es decir, no descartan la posibilidad de una prisión provisional, están diciendo, contra este señor, blanco y en botella. Con lo cual, me parece que le han dejado las cosas bastante claro por dónde van los tiros. Y por otro lado, también me quería destacar, el Supremo ha trabajado, como todos, en Navidades, un segundo auto en el cual ha dicho que inadmitía provisionalmente aquella querella que planteaba el PSOE contra Aldama por sus declaraciones. Y tal como dijimos en este programa, se la ha emitido provisionalmente porque está por ver que esas declaraciones sean verídicas o no, porque está pendiente la instrucción. Cuando termine la instrucción, en su caso, ya se podrá querellar el PSOE, si lo considera como tal o quien sea, contra este señor por falso testimonio. Pero de momento está en investigación y por tanto no se sabe la veracidad o no. Y por tanto hay que esperar, es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, tal como dijimos en este programa cuando se planteó esa querella. Ángel. Bueno, yo creo que es un duro golpe, no ya solo para el señor Ábalos, sino que es un duro golpe para el gobierno, porque de alguna manera esta resolución judicial lo que viene es a desmontar el relato que ha intentado crear el gobierno.
Hay que recordar que cuando empezamos a conocer detalles de este caso, que afectaba a Koldo, que era quien había guardado los avales del señor Pedro Sánchez, cuando afectaba al secretario de organización, Santos Cerdán, el secretario de organización socialista, a Ábalos, quien llevó a Moncloa a Pedro Sánchez y quien era su ministro, pues todo eran o bulos o que eran, cuando empezaron a conocer las declaraciones del señor Aldama, intentando pues caricaturizar la figura de Aldama y diciendo que, bueno, pues que esto eran ensoñaciones de un presunto delincuente. Bueno, pues lo que está diciendo el juez precisamente es, oiga, es que esto no son ni bulos ni vienen solo de las declaraciones de este señor. Aquí hay indicios más sólidos y que además no se centran solamente en las relaciones que haya tenido el señor Aldama con el gobierno o con el Partido Socialista. Esto es mucho más amplio y lo que necesitamos es investigarlo. Y precisamente lo que están diciendo es, si no hemos podido conocer más cosas y no podemos pasar de esos indicios, de tener más evidencias, es porque usted está aforado. Si no tiene nada que temer, pues no se pondrán a que se levante ese aforamiento y que podamos seguir esa investigación a ver en qué concluyen. Y es lo que a toda costa intenta evitar no solo el señor Ábalos, sino el gobierno. Has dicho Aldama, has citado a Aldama. Aldama hizo una serie de acusaciones, hasta ahora ninguna desmentida con clara eficacia. Algunas refrendadas, con bastante eficacia. Hoy hemos conocido cosas que tienen que ver con el caso, o lo desvelado por Aldama. Por ejemplo, él señaló al jefe de gabinete de María Jesús Montero, que ya debe estar haciendo las maletas para irse a Sevilla a dirigir el PSOE andaluz. Bueno, pues el jefe de gabinete de Montero, ese que dice a Aldama que recurrían a él para que aflojara el lazo de la agencia tributaria sobre las compañías que les venía bien, que tenían embargos y tal. Bueno, ese trabajaba para Aldama. Pobre manita de María Jesús Montero, que dijo, pongo la mano en el fuego por mi jefe de gabinete. Me temo que le va a quedar un poco socarrimada. Víctor de Aldama empieza el año siendo noticia una vez más, pero no solo él, sino todo lo que le rodea, todo lo que toca, que no se convierte en oro precisamente, sino en sospechoso. En estos momentos, su teléfono móvil secreto está siendo analizado a fondo. La UCO está colaborando para llegar al fondo de todo el material que pueda tener relevancia para los casos que tiene abiertos. El teléfono no fue incautado en un primer momento con el caso Koldo, sino que ha sido en octubre, con la trama de hidrocarburos, cuando el propio Aldama aseguró que su contenido iba a ser fundamental para sus acusaciones. De hecho, en ese teléfono dice que están los pantallazos de las conversaciones de Koldo García con Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Aldama asegura que le pagó una comisión a cambio de aplazar una deuda con Hacienda para una de sus empresas. Hoy OK Diario muestra precisamente esas conversaciones donde se aprecia que Carlos Moreno estaba muy al tanto de la llegada de material sanitario cuando empezó todo las primeras semanas de la pandemia de coronavirus. Según estos mensajes, trató de facilitar la ejecución de los contratos públicos. Hablan incluso del precio de la compra de los guantes. Y hay más. Según cuenta El Español, el constructor José Ruz, vinculado al pago de supuestos sobornos a José Luis Ábalos, Koldo y Aldama, obtuvo un contrato público de 70 millones de euros. La adjudicación provino del Ministerio de Transportes y se basó en una valoración subjetiva. Según la documentación, Ruz transfirió 50.000 euros a Aldama a través de su empresa Deluxe Fortune cuando se presentó al concurso y 20.000 más al día siguiente de darle la máxima puntuación. Víctor de Aldama lo reconoció todo ante el alto tribunal. Tardan, pero las piezas van encajando. Sí, Xavier, yo vuelvo a insistir que un jefe de gabinete no es un número 2 de un ministro, es la sombra del ministro. Todo lo que hace un jefe de gabinete es un conocimiento del ministro y de luego todo el mundo interpreta que cuando habla el jefe de gabinete está hablando por detrás del ministro. Por tanto, todas estas gestiones que él hizo salpican de manera directa a la señora Montero, no tengo ningún tipo de duda, al margen de que jurídicamente se pueda establecer una conexión o no.
Por lo que parece, sí que estaba en conexión con el señor de las mascarillas, por si llegaba y tal. Lo hemos comentado muchas veces. El tema de las mascarillas tenía un problema si se iban a cobrar o no esos contratos, los contratos complicados de tramitar. Ya sabe que yo fui el primero que hice un contrato de emergencia y había dudas de que la intervención reparara, que hubiera problemas, que se comprobara, etcétera. Cuando ya se cumple el contrato, cuando ya se paga, ya quedan todos tranquilos, que bien, ya todo fenomenal y todo maravilloso. Y esas gestiones, esas llamadas, esas llamadas al orden y tal, pues eran esenciales. Y ahí estaba este señor pues cumpliendo fielmente lo que le decía, le llegaba al señor Ábalos, que luego además es importante que detrás de este señor Aldama está Ábalos y el Partido Socialista, que este señor no estaba, por así decirlo, a disposición de este empresario, sino en el fondo de todo aquello estaba el Partido Socialista. Y la sombra de ella es la señora Montero, que la acaban de designar ahora mismo para Andalucía. Es que es un escándalo. Ángel. Pues sí, parece que entre hachazo fiscal y hachazo fiscal que perpetran contra todos los españoles, el equipo de la señora ministra de Hacienda tenía también tiempo para aparentemente echar una mano a distintos empresarios o al señor Aldama. No ya solo por el tema de las mascarillas, la información también revela que hay otras cuestiones fuera de ellos, como es, por ejemplo, la actuación sobre distintas deudas tributarias de empresas pertenecientes al grupo, en el que también intervenía o también se interesaba por ellas el jefe de gabinete. Tú lo decías, se tarda, pero las cosas van encajando. Ahora que hemos tenido los Reyes, que todos, además de los deseos personales, hacemos deseos más genéricos, oye, ojalá dé muchos material a la justicia para que pueda seguir con esas investigaciones, porque cada vez que rascan un poco más se ven hasta dónde llega los tentáculos de la trama, que, como hemos dicho desde el primer momento, no era una cuestión únicamente del señor Ábalos, no era una cosa del señor Koldo, sino que las ramificaciones llegan a todos los ministerios del gobierno, a todo el poder ejecutivo del gobierno socialista. Pues yo le he pedido a los Reyes una sola cosa y no me la han traído, y es ver a Feijóo diciendo, váyase señor Sánchez, que suena, ¿verdad? Pues no, esto no lo he visto. Vamos a hacer una pausita de publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Bueno, hemos cambiado de año y el año lo más relevante que nos ha traído es que han puesto, como Hitler y la invasión de Polonia, pues han puesto en marcha la operación Acabemos con los no sanchistas dentro del PSOE. Ustedes dirán, ya oigo yo a aquella señora de la tercera fila que dice, a mí me da igual. Sí, bueno, sí, pero oiga, hay una oportunidad para criticar a quien se lo merece. Es evidente que esto empezó con la sustitución de Juan Lobato por este chico de los recaos que es Óscar López en el Partido Socialista de Madrid. Lobato fue depuesto, recuérdenlo bien, en carácter de urgencia porque se permitió cuestionar los métodos de Moncloa con Isabel Díaz Ayuso. Ha llegado el nuevo año y, oiga, como si estuviera la cosa muy engrasada. En primer lugar, ha sido Luis Tudanca, el líder socialista de Castilla y León, el que ha dicho... hecho un paso al lado, y para poner a quién, a uno de Soria, del Partido Socialista, que se llama Carlos Martínez, que es muy sanchista, hombre, claro, no va a ser un... Claro que es muy sanchista. En horas pocas hacía lo mismo Juan Espadas, ya con mucha más visibilidad, con algún fracaso electoral, hay que decir, pero bueno, el líder de los socialistas andaluces, que eran omnipoderosos. Este se ha orillado y ha dicho que lo hace pues porque llega María Jesús Montero, no se esconde de nada. Vamos, que la operación de invasión de algunas autonomías depende de que los que se sangran con las manos cuando aplauden al presidente, esos son los elegidos. Hay hasta 5 miembros del gobierno que parece que van a ser... Y al tiempo que eso es así, uno se pregunta... Pero qué reflexión pueden tener los militantes del PSOE, donde todavía existen las primarias, si esto lo deciden en Moncloa y se hace de un día para otro. Primer día del año útil, hoy, dice, pues ya han caído 2 y entre hoy y el viernes van a caer otros 3, que sabemos cuáles son además. En fin.
Vamos a ver quiénes han sido los agraciados y quiénes han sido los que se van a tener que llorar al rincón de los desamparados. Mientras unos regresan a la rutina, otros se van. Vamos a empezar bien el año. Juan Espadas da un paso a un lado en el Partido Socialista Andaluz. Dice que renuncia a su liderazgo sin presiones y porque cree que es lo mejor para los suyos en Andalucía. No me voy a ninguna parte, sino que paso el testigo, como en una carrera de fondo, que es lo que siempre me he considerado, paso el testigo a quien pronto dará el paso. Me pongo a disposición de un proyecto colectivo aún mejor del que hasta aquí hemos sido capaces de construir, porque confío en quien lo va a liderar y además esa persona sabe que estaré siempre para lo que haga falta. Y una persona que, salvo sorpresas, apunta a que sea María Jesús Montero. Pero ojo, no sin rivales. Luis Ángel Hierro, catedrático de la Universidad de Sevilla, ya ha oficializado su precandidatura. Pedro Sánchez tira de su cantera de ministros de nuevo, como ya hiciera para suceder a Juan Lobato en Madrid. Aquí será el ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien lidere la candidatura de las primarias. Mientras que en Aragón será Pilar Alegría, ministra de Educación. En Castilla y León, quien también se aparta ahora es Luis Tudanca. Eso tras haber denunciado hace unos meses las maniobras de Ferraz para apartarle de la Secretaría Regional. Ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más. Nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Él ahora tira la toalla y todo apunta a que será el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien presente su candidatura para sucederle en Castilla y León. Bueno, todo eso está muy bien, es la vida interna de un partido, si no fuera porque hay algún lenguaraz que se va a Televisión Española a tratar de insultar nuestra inteligencia. En este caso, el elegido es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El Partido Socialista es un partido profundamente democrático, donde los liderazgos los deciden los militantes. Hoy se inicia el plazo en la Federación Andaluza del Partido Socialista para que los compañeros y las compañeras que decidan presentar su candidatura al liderazgo lo puedan hacer. Habrá varios días para que se puedan presentar y, por tanto, pues depende de esas personas y de esos compañeros y compañeras quién quiere dar un paso al frente y de los militantes al final del proceso quién va a ser el nuevo líder o la nueva líder del Partido Socialista de Andalucía. Hay que ser cínico. Dice el Partido Socialista es un partido muy democrático. Son los militantes los que deciden los liderazgos. No, señor, falso de toda falsedad. Yo queda más claro el agua. Y luego hay esto de pasar el testigo a alguien que no está es muy jodido, ¿eh? Espadas, pero que mucho. Porque no te lo coge nadie. Dices, voy a dar el testigo a alguien que va a venir, pero que mañana... ¿Qué mañana? Que te han quitado en medio. ¿Qué cosas? Mañana es el día en el que desembarca en Sevilla María Jesús Montero para decirle a los pastores que vayan a Belén. Es que de verdad, que es la rechufla esto, ¿eh? Nos quieren tomar por memos y al final hasta lo conseguirán. Sí, Chávez, yo creo que tres cuestiones. En primer lugar, lo que venía comentando al principio, Pedro Sánchez no se va a marchar, está tratando de montar una red para protegerle, es evidente. Otra cosa es las circunstancias que le determinen, pero en principio no tiene ninguna intención de marcharse y aguantar hasta el final de la legislatura. En segundo lugar, que él se está armando con estos sátrapas, vamos a llamarlos técnicamente, que son, como eran en el Imperio Persa, una serie de señores en los cuales en una provincia tú eres un dictador en esa provincia, pero de cara a mí, al emperador, eres un lacayo. Es el modelo. O sea, no quiero ningún tipo de disidencia, ni discordancia, ni nada por el estilo. Y eso, y en tercer lugar, incluye al señor Paje, que siempre hemos dicho en esta casa que es una disidencia oficial, controlada, como que disimulando, porque evidentemente con la que está cayendo, el primero que tenía que caer era el señor Paje. ¿Por qué no lo hacen? Pues es más que evidente que es un señor que disimula constantemente, finge que critica a Sánchez para al final apoyar a Sánchez. Y que tendría que tener claro el señor Feijóo, cuando fue ahí a la Dana el primer día, se dio la vuelta al señor Feijóo y a continuación le apuñaló diciendo que en Castilla-La Mancha sí que habían hecho bien las cosas, no como en Valencia, que había sido un desastre. Eso a los 2 segundos de darse la vuelta con el señor Feijóo. Por tanto, el señor Paje es el principal sátrapa, según mi teoría. Yo no estoy de acuerdo contigo. En mi opinión, cuando uno hace eso, de coger a sus 6 ministros del alma que se han roto las manos aplaudiendo en el hemiciclo, lo hace porque ve cerca el final. Y como ve cerca el final, dice, bueno, oye, intentadlo en las autonomías, que alguna varonía saldrá. Ahora,
ahí sí que me asalta la duda. Bueno, pero vamos a ver, ¿un partido aguanta que cambies 6 líderes regionales porque no te han sido fieles a ti, poder absoluto, César absoluto de la Moncloa? ¿Lo aguanta? Sí. ¿De verdad me estáis diciendo que no hay ni un solo socialista que explique a los militantes de su partido, los que sean, que la gente fracasa en las autonomías, fracasa Espadas o fracasa Chimo Puig o fracasa el de Tudanca, este que hemos visto antes, no por lo que ellos hagan o dejen de hacer, sino por lo que cuesta llevar el carromato de los anuncios del PSOE de Pedro Sánchez en esas circunscripciones. El verdadero problema de Tudanca, de Espadas o del que sea, de Chimo Puig o de Javier Lambán, es Pedro Sánchez. Ahora, para encubrir eso, y por si acaso les toca a la Bonoloto a alguno de ellos, pues como él ya ve cerca el final, pues quiere intentar a ver si a estos que me han sido tan fieles les sonríe la fortuna. Pues el señor Bolaños nos ha intentado colar lo que presumía el Partido Socialista hace 20 años de las primarias y de ese proceso innovador, pero claro, es que el Partido Socialista de ahora no tiene nada que ver con el Partido Socialista de hace 20 años. Como decía antes, han ido abrazando los métodos más chavistas para todo tipo de actuaciones y también para su estructura interna, y han abrazado ese lema tan revolucionario adaptándolo a ellos como sanchismo o muerte, y es lo que ofrecen. Si no eres sanchista, te va a pasar lo que le ha pasado al señor Lobato, que te vamos a purgar. Lo han aprendido muy bien el señor Espadas, el señor Tudanca, y han decidido, oye, a ver si dejándoles el terreno libre, pues yo puedo seguir de alguna manera. También te advierto que a mí no me parece, desde un punto de vista casi egoísta como Partido Popular, saber que lo que vamos a tener que confrontar es, en Madrid, por ejemplo, el sanchismo más duro. Óscar López. Claro. Yo, por ejemplo, ha habido muchas veces que en la Asamblea de Madrid le preguntaba al Partido Socialista, oiga, ¿pero cuál es su posición? ¿Ustedes estaban de acuerdo con el cupo catalán o no están de acuerdo con ese cupo catalán? Y ellos seguían, pues como lo que ha protagonizado toda su trayectoria el señor Lobato, y le ha costado ese puesto, de intentar pues no ser claro, ¿no? Y de nadar y guardar la ropa. Bueno, pues ahora ya sabemos que esa propuesta encabezada por Óscar Gómez, que es sanchismo, pues ya sabemos que sí está de acuerdo con el cupo catalán, y tendrá que explicar por qué quiere... Óscar López, no le vaya a demandar, que le llama Gómez. Perdón, Gómez es un apellido muy malo. Entonces tendrá que explicar por qué él está a favor de dar un hachazo fiscal a todos los madrileños para poder pagar los favores de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. En Andalucía, pues pasa lo mismo. Andalucía es, después de la Comunidad de Madrid, la comunidad que mayor crecimiento ha tenido, gracias, entre otras cuestiones, a que los gobiernos del señor Moreno Monilla han adoptado también esa política de bajar impuestos. Pues ya sabemos lo que va a hacer la señora ministra cuando llegue a Andalucía. Lo mismo que está haciendo en el gobierno nacional: subir los impuestos, asfixiar a ciudadanos y empresas y acabar con ese crecimiento que tenía. La misma receta que están aplicando desde el gobierno. Lo que hay que elegir es, antes era entre comunismo y libertad, pues sanchismo y libertad, que viene a ser parecido. Bueno, mañana a estas horas les contaremos que Marisú ya es la candidata in pectore en unas primarias en las que podrán elegir entre la ministra de Hacienda, la vicepresidenta segunda o la lideresa number one del PSOE andaluz. O María o Jesús o Montero. Eso, sí. O sea, acaso su jefe de gabinete, que ya está muy quemadito. O sea que para los socialistas el año ha empezado con Sánchez y la motosierra cerrando piernas y brazos a algunos líderes incómodos que tenía por ahí, y ante una manifiesta incapacidad, la de que el partido, no hay nadie ahí que defienda lo evidente, que es que la figura del presidente resta mucho más de lo que suma. Pero bueno, oye, ahí a cada uno. Ya veremos cómo le va estos cambios. Diana Morán a Valencia, pero si no la pueden ni ver los propios de izquierdas allí. María Jesús Montero, pero bueno, esto va a ser rupturista el resultado. A lo que vamos. Hoy había Consejo de Ministros. ¿Y a qué dedican el tiempo libre? Mira que hay trabajo que hacer. Algunos se hace mal y otros se lo inventan. Por ejemplo, hoy defendía Ángel Víctor Torres
defendía los actos, que creo que empiezan ya mañana, contra el franquismo, defendiendo, no sé si esto es un poco absolutamente una pasión necrofílica, ¿no? Podríamos llamarle, ¿no? Bueno, pues ahí están embalados en esto, que defendía con esta pasión Ángel Víctor Torres, otro de los afectados por la corrupción. Lo que pretendemos no es ni más ni menos que sumarnos y sumarse todos los demócratas a defender 50 años de libertad frente a 40 años de totalitarismo, dictadura y oscuridad. Que no queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida de la libertad frente a la muerte. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar. Y por eso hacemos un acto de exaltación del antifranquismo, que va a haber 50, ya nos lo habéis contado 20 veces. Es un acto de carácter político y he leído por ahí que quieren involucrar al jefe del Estado en alguno de estos actos. En mi opinión no debería dejarse, ¿eh? Porque estos son actos políticos, que en nada celebran. Pero vamos a ver, si estos son los que quieren destruir la Constitución, ¿en qué estamos? ¿En qué vainas andamos ahora? Ángel Alonso. Como dice mi compañero Pedro Corral en la Asamblea de Madrid, han cantado Franco. Cada vez que el Partido Socialista se ve acosado por la corrupción, se ve acosado por cualquiera de los indicadores de estabilidad económica, institucional o política de España, saca el comodín de Franco para intentar desviar la atención y polarizar aún más la sociedad. A mí lo que me parece indignante es que estos mismos que, como digo, se dedican a resucitar la figura de Franco para volver a enfrentar a las dos Españas, son los mismos que les molesta que les recuerdes o que homenajees a las víctimas de ETA. Y son los mismos que les molesta que denuncies que a día de hoy aún aquellos con los que ellos pactan siguen homenajeando a las víctimas de ETA y recibiéndoles como héroes cuando salen de la cárcel. Y son los mismos que cuando todavía hay más de 300 asesinatos sin esclarecer, están sacando a terroristas a la calle. Y cada vez que apoyas el derecho que tienen las víctimas a conocer qué ha pasado con todos esos casos sin esclarecer, y cuando sigues defendiendo la memoria, la dignidad y justicia de todas las víctimas del terrorismo, te dicen aquello de es que ETA ya se ha acabado, es que eso no es pasado. Y son los mismos que deben creer que Franco sigue desfilando por la Gran Vía, que cada 2 por 3, en cuanto tienen un aprieto, lo sacan otra vez a colación. Pues me ha llamado la atención 2 cosas de los acuerdos del Consejo de Ministros. En primer lugar, el nombramiento de Adriana Lastra como delegada del Gobierno de Asturias, una persona iletrada, según ella. Es de Ribadesella, pues, ¿de dónde querías que la nombraran? No sé, no me parece un nombramiento apropiado, pero en fin, se trata de premiar, se conoce una determinada trayectoria. En segundo lugar, se le da una línea de ayudas de 45 millones de subvenciones a determinadas entidades que tienen que ver con el tema de la inmigración y la extranjería, para que vean de los tiros. Y por otro lado me llama la atención las intervenciones de Carlos Cuerpo, que probablemente sea el ministro menos contaminado, en mi opinión, por el sanchismo, y ha dicho 2 cosas súper interesantes. En primer lugar, ha llevado la contraria a toda la línea oficial del PSOE cuando ha dicho que las ayudas de la DANA nada tenían que ver con la aprobación de los presupuestos. Lo ha dicho de manera expresa, lo cual es una cosa que me pareció curiosa. Y en segundo lugar, ha dicho, a diferencia de lo que viene diciendo la vicepresidenta, que ya está todo cerrado, el acuerdo sobre las 35 horas, ha dicho este señor lo que es obvio, que vamos a tratar de generar un acuerdo también con el sector empresarial y, lo que es más importante, con los grupos parlamentarios para reformar el Estatuto de los Trabajadores en el Congreso de los Diputados, mayoría que no existen actualmente y que trata la vicepresidenta de engañar a la gente, dando a entender que lo tiene cerrado. Pues bueno, pues Carlos Cuerpo nos lo ha dejado claro en el sentido de que no está cerrado el tema y quedará mucho por andar. Carlos Cuerpo, vamos a escucharle sobre un tema que duele el alma cuando uno lo escucha, ¿no? ¿Cómo va la entrega de las ayudas a familias que han sufrido lo de la DANA? Carlos Cuerpo. Que se han abonado 1.162 millones a los afectados por la DANA. En el caso del consorcio, más de 831 millones. De esos 831 millones han dado respuesta ya, se han sufragado las indemnizaciones en el caso del consorcio de más de 65.000 solicitudes. 831 millones respondiendo a 65.000 solicitudes en el caso del consorcio. Esto, además
de la cifra absoluta. Lo que vemos cuando miramos la evolución de las últimas semanas es una aceleración en la llegada de las indemnizaciones del consorcio. Bueno, a ver, con esta vamos a hacer la resta de memoria, ¿no? Sí. Porque aquí os digo siempre lo mismo. Este es un cara dura. Dice, el Gobierno ha entregado 1.162 millones a los afectados por la Dana de Valencia. Y luego retranquea 831 millones del consorcio de seguros, 65.000 peticiones resueltas. ¡Oh! Pero es que el consorcio de seguros no tiene nada que ver con el Gobierno lo tutela, nada más. Y el dinerito y las decisiones las toma el propio consorcio. El dinerito con una parte de la póliza, de las pólizas que pagamos todos, que está muy bien y que trabaja muy bien. Perfecto. Pero son 831 millones de 1.162. Pero entonces, ¿qué mierda ha entregado el Gobierno? Sí, la normativa del consorcio es de toda la vida. Es una ley ya muy antigua y procede en virtud de solicitudes. Y entonces, todos esos decretos leyes que han aprobado no han agilizado en nada lo que sería la concesión de ayudas a estos afectados. Y él mismo ha reconocido que solamente ha habido ayudas directas un 5%, que me parece que no llegaban a 30 y tantos millones. O sea, después de todo lo que ha pasado, solamente han conseguido movilizar, al margen de lo oficial, de lo estandarizado, lo de toda la vida, 30 millones de euros para esa gente. Es una auténtica vergüenza. Estoy convencido que la ayuda privada habrá sido hasta superior a todo esto. Por tanto, es un fracaso total y absoluto, podemos afirmar desde aquí, de las ayudas planificadas, presupuestadas, programadas desde la Dana, y solamente solo ha funcionado lo de toda la vida. Sí, sí. Pues es una nueva desfachatez del Gobierno con todos los afectados por la Dana. Si tuviese que elegir una palabra para categorizar toda esa actuación, es la de la desfachatez. Fue una primera desfachatez no suprimir el pleno del Congreso mientras estaban ocurriendo todos los dramáticos acontecimientos solamente por el interés de controlar Radio Televisión Española. Fue una desfachatez salir a decir que si quieren ayuda, que la pidan, en una muestra de una dejación de funciones brutal. No hace falta que un gobierno acuda en socorro de ninguno de sus ciudadanos cuando hay un drama de estas características. Fue una desfachatez decir que para ayudar a Valencia había que aprobarle los presupuestos generales del Estado, porque la Ley General de Presupuestos recoge los mecanismos para que se puedan adoptar decisiones de gasto que permitan hacer frente a estas catástrofes, y es una desfachatez ahora intentar lavar la cara con cargo a la actuación que está llevando el consorcio de seguros, que no tiene nada que ver con la actuación del Gobierno. Es una ofensa a todas las personas que todavía hoy lo están pasando muy mal en Valencia. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero no resisto la tentación de que vean ustedes una encuesta sobre las elecciones generales que publicaba hoy el diario El País. Según esta encuesta, el Partido Popular tendría el 33% de los votos, el PSOE el 29,5%, Vox el 13,8% y Sumar el 5,1%. El 5,1%. Caída estrepitosa de Sumar, del 12 al 5%, con un trasvase de votos que no refleja la encuesta, pero que es obvio que ayuda al PSOE y sobre todo se barrunta un incremento de Podemos el día que toque hacer elecciones, ¿verdad? Comentarios rapidísimo. Sí, confirma las que venimos viendo durante todo el año pasado, en el sentido de que hay una amplia mayoría del PP y Vox, y esa sería la alternativa única, viable, a el sanchismo, que incluye al PSOE más sus satélites. Ángel. Pues muestra lo que decíamos antes, que cuando hay un gobierno que está más preocupado en intentar tapar los casos de corrupción, intentar mantenerse en el poder, y para ello no tiene ninguna propuesta más encima de la mesa que la de ceder a los chantajes que le hacen aquellos que le permiten seguir en el poder, y no se preocupa de los problemas de los españoles, pues los distintos partidos que forman parte de ese gobierno pierden apoyo electoral. Lo que muestra también es que España necesita un proyecto, una nueva mayoría que consiga enderezar el rumbo del país. El único que no ve todo este cambio electoral debe ser el señor Tezanos, que el próximo CIS seguro que sigue dando favorito al gobierno de Tezanos. Bueno, esa encuesta del País que han visto ustedes, lo que sí refleja es que
el PP tiene ahora menos expectativa de voto que el día de las elecciones últimas, que es rarísimo. Podemos discutir que en el Partido Socialista haya habido ayudas, que en fin, que la diferencia sea mayor, pero lo que da esa encuesta al PP es para que se sienten y lo piensen un rato. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos señores por su presencia y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes, pero para ustedes tengo premio porque les invito a ver El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Álvaro García Ortiz sigue estando en la picota de lo judicial. El fiscal general del Estado, lejos de que se calme el interés del Tribunal Supremo por su persona, acredita en este 2025 que ese interés incluso aumenta. El instructor de su caso en el Tribunal Supremo pide a la UCO que busquen a ver si son capaces de encontrar los mensajes de esa semana fatídica en la que presuntamente distribuyó material que no era público sobre un contribuyente, el pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es más, el juez instructor le ha pedido ya a 2 compañías de telefonía que averigüen si del móvil desaparecido o hecho desaparecer por el propio fiscal general, pues partieron mensajes o se recibieron mensajes que puedan ser útiles a su causa. Pese a todas las sombras antes y durante el proceso contra Álvaro García Ortiz, el Gobierno ha arrancado hoy el año cerrando filas sobre su figura, sobre la de Álvaro García Ortiz. Ha sido en boca de su portavoz, Pilar Alegría, que pese a los informes de la UCO y pese a las críticas internas dentro de la Judicatura, ha señalado que hay respaldo total al fiscal general del Estado. Es más, la portavoz ha intentado censurar algunas de las preguntas de los periodistas sobre este asunto. Desde luego, un máximo respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado. Este Gobierno siempre va a estar al lado de quien defiende la verdad y no de quien propaga los bulos. Les digo esto porque no deja de ser curioso que, evidentemente, desde el respeto a que se hagan todas las preguntas que se consideren, que aquí la cuestión y el quid de lo verdaderamente importante es que hay una persona, en este caso que es la pareja de la presidenta Ayuso, que reconoce haber cometido 2 delitos, parece que no ha ido todavía ni a declarar. El Supremo está ya cerrando algunos asuntos en esa investigación sobre el fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos. Por eso el instructor ha pedido a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que intente recuperar los mensajes del móvil que el propio fiscal hizo desaparecer. Del mismo modo, el instructor recaba información de 2 empresas de telefonía para ver si pueden aportar los mensajes del móvil de Álvaro García Ortiz. Se complican las cosas para Álvaro García Ortiz. El juez que le investiga por presunta revelación de secretos ha preguntado a la UCO si es posible recuperar los mensajes y las llamadas que se produjeron desde el móvil del que se deshizo el fiscal general del Estado. En el auto, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, solicita además a 2 compañías telefónicas el registro de llamadas que pudo haber intercambiado el fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado. Este nuevo paso en la investigación se produce después de que la Guardia Civil informara de que García Ortiz cambió de teléfono móvil una semana después de que el Supremo le imputara y 6 días antes de que la UCO entrase en su despacho para incautar sus dispositivos y volcar sus correos electrónicos. Precisamente en estos momentos la causa entra en una nueva fase. En los próximos días declararán ante el Supremo más de 10 testigos. Mañana le toca el turno a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, las pruebas que hasta ahora hay sobre la mesa ya acercan y mucho a García Ortiz. En primer lugar, el expediente que en enero del año pasado recibió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre una sociedad cuyo administrador es González Amador, en el que se aludía a la posible comisión de 2 delitos contra la hacienda pública. Este es el origen del caso. Días más tarde, y con el caso ya en el foco mediático, se hicieron públicos los correos intercambiados entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía Provincial de Madrid. En ellos, González Amador ofrecía un pacto en el que admitiera haber cometido 2 delitos fiscales. García Ortiz movilizó a sus subordinados para hacer públicos dichos correos.
Pero antes de que se hicieran públicos, estos mensajes llegaron a Moncloa porque el 14 de marzo la directora de gabinete envió a Juan Lobato los correos para presionar en la Asamblea de Madrid a la presidenta madrileña. A todo ello hay que sumar que el fiscal general del Estado cambió de teléfono móvil una semana después de haber sido imputado por el Supremo y tras haber salido a la luz los WhatsApps que comprometían su papel en esta historia. Y en la misma línea que Pilar Alegría, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido hoy también en defensa de Álvaro García Ortiz y ha arremetido de paso contra Isabel Díaz Ayuso. Acusa a su pareja, a Alberto González Amador, de desfalcar a todos los españoles y a ella de enriquecerse con ello. Hay una persona que ha reconocido la comisión de 2 delitos, que además lo ha hecho su propio abogado, que es la pareja de la señora Ayuso. De ese delito reconocido por esta persona, pues se deducen una serie de preguntas, como es si efectivamente ese beneficio que obtuvo como consecuencia de desfalcar Hacienda, desfalcarnos a todos nosotros, pues si está viéndose beneficiada su pareja, pues viviendo en un ático de lujo o teniendo un tren de vida pues como una reina, ¿no? Y el PSOE intenta centrarse en atacar al jefe de gabinete de Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez. Ahora le denuncian porque, según ellos, habría difundido el jefe de gabinete la identidad de 2 periodistas del País, que, por cierto, rondaban encapuchados por el domicilio de la presidenta de Madrid, preguntando o buscando por supuestas obras sin licencia. Y tenemos novedades también sobre Víctor de Aldama, muy pendientes del comisionista en este reinicio del curso político. Estamos pendientes de ese volcado del teléfono que ahora mismo en manos de los agentes y en el que podría haber información muy delicada sobre Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, del que hoy, por cierto, hemos sabido que también colaboró con Víctor de Aldama en la compra de mascarillas. Según publica hoy, además, el diario El Español, hemos conocido la letra pequeña de uno de esos contratos de obras amañados por el Ministerio de Transportes. El beneficiado, que se embolsó 70 millones y logró la adjudicación por la valoración subjetiva, habría pagado 70.000 euros a Aldama por haber intermediado. Víctor de Aldama empieza el año siendo noticia una vez más, pero no solo él, sino todo lo que le rodea, todo lo que toca, que no se convierte en oro precisamente, sino en sospechoso. En estos momentos, su teléfono móvil secreto está siendo analizado a fondo. La UCO está colaborando para llegar al fondo de todo el material que pueda tener relevancia para los casos que tiene abiertos. El teléfono no fue incautado en un primer momento con el caso Koldo, sino que ha sido en octubre, con la trama de hidrocarburos, cuando el propio Aldama aseguró que su contenido iba a ser fundamental para sus acusaciones. De hecho, en ese teléfono dice que están los pantallazos de las conversaciones de Koldo García con Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aldama asegura que le pagó una comisión a cambio de aplazar una deuda con Hacienda para una de sus empresas. Hoy OK Diario muestra precisamente esas conversaciones donde se aprecia que Carlos Moreno estaba muy al tanto de la llegada de material sanitario cuando empezó todo las primeras semanas de la pandemia de coronavirus. Según estos mensajes, trató de facilitar la ejecución de los contratos públicos. Hablan incluso del precio de la compra de los guantes. Y hay más. Según cuenta El Español, el constructor José Ruz, vinculado al pago de supuestos sobornos a José Luis Ábalos, Koldo y Aldama, obtuvo un contrato público de 70 millones de euros. La adjudicación provino del Ministerio de Transportes y se basó en una valoración subjetiva. Según la documentación, Ruz transfirió 50.000 euros a Aldama a través de su empresa Deluxe Fortune cuando se presentó al concurso y 20.000 más al día siguiente de darle la máxima puntuación. Víctor de Aldama lo reconoció todo ante el alto tribunal. Nuevo mazazo judicial contra el exministro José Luis Ábalos. Su recurso contra el auto del Supremo que pedía el suplicatorio al Congreso para que permita su investigación penal ha fracasado, lo han tumbado. El Supremo considera que existen indicios bastantes contra Ábalos para que sea investigado y el instructor rechaza también la nulidad de actuaciones e insiste en que los indicios contra Ábalos no solo se basan en las declaraciones de Aldama. Y ante este aluvión judicial, el Partido Socialista arranca el nuevo año, el 2025, con lavado de cara en los territorios. Dos de sus varones, Luis Tudanca y Juan Espadas, han adelantado hoy que no se van a presentar a la reelección y han negado presiones por parte de Ferraz.
Ambos van a ser relevados previsiblemente por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se da la circunstancia que ambos eran muy cercanos a Pedro Sánchez. Tudanca incluso le acompañó en la famosa gira del Peugeot y que hasta hace muy poco aseguraban que resistirían en sus cargos. Mientras unos regresan a la rutina, otros se van. Vamos a empezar bien el año. Juan Espadas da un paso a un lado en el Partido Socialista Andaluz. Dice que renuncia a su liderazgo sin presiones y porque cree que es lo mejor para los suyos en Andalucía. No me voy a ninguna parte, sino que paso el testigo, como en una carrera de fondo, que es lo que siempre me he considerado, paso el testigo a quien pronto dará el paso. Me pongo a disposición de un proyecto colectivo aún mejor del que hasta aquí hemos sido capaces de construir, porque confío en quien lo va a liderar y además esa persona sabe que estaré siempre para lo que haga falta. Y una persona que, salvo sorpresas, apunta a que sea María Jesús Montero. Pero ojo, no sin rivales. Luis Ángel Hierro, catedrático de la Universidad de Sevilla, ya ha oficializado su precandidatura. Pedro Sánchez tira de su cantera de ministros de nuevo, como ya hiciera para suceder a Juan Lobato en Madrid. Aquí será el ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien lidere la candidatura de las primarias. Mientras que en Aragón será Pilar Alegría, ministra de Educación. En Castilla y León, quien también se aparta ahora es Luis Tudanca. Eso tras haber denunciado hace unos meses las maniobras de Ferraz para apartarle de la Secretaría Regional. Ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más. Nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Él ahora tira la toalla y todo apunta a que será el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien presente su candidatura para sucederle en Castilla y León. Que ministros recalen en los territorios ha sido una práctica habitual de los últimos gobiernos. José María Aznar lo hizo con Jaime Mayor Oreja, que dio el salto a postularse como Lehendakari, o con Josep Piqué, que pasó de Exteriores a líder de los populares catalanes. Zapatero también, por su parte, hizo lo propio con los exministros José Montilla y Juan Fernando Aguilar, que dejaron sus respectivas carteras para encabezar a los socialistas en Cataluña o en Canarias. Sánchez, ojo, ha ido un paso más allá. 5 de sus ministros podrían convertirse en solo unas semanas en líderes de las federaciones, pero, ojo, esta es la diferencia, sin renunciar a su puesto en la Moncloa. Se trata de Óscar López, Pilar Alegría, Diana Morán, Ángel Víctor Torres y ahora también María Jesús Montero, que presentará previsiblemente su candidatura mañana. Todos ellos forman parte del núcleo duro de Pedro Sánchez y su objetivo es acabar con cualquier sombra de disidencia en las autonomías. Hoy la portavoz Alegría ha asegurado que es algo habitual y que los cargos son perfectamente compatibles. Desde luego creo que es perfectamente compatible el poder desempeñar y desarrollar distintas funciones y además es que hay también una larga hemeroteca de dirigentes de partidos, incluso de otros partidos políticos que eran presidentes autonómicos y además secretarios generales y así un largo etcétera. Parece que el cambio de año le ha traído a Sánchez la motosierra y está en plena maniobra para colocar como líderes autonómicos a los más devotos seguidores del sanchismo. Lo vimos antes de acabar el año con Juan Lobato, que criticó los métodos de acoso a Isabel Díaz Ayuso por parte de la Moncloa. El sustituto, pues uno de los más fieles seguidores de Pedro Sánchez, Óscar López. Ahora, eso sí, lo de Lobato fue una obligación, algo que imponía la urgencia del momento. Ya con el nuevo año es cuando estamos viendo que es una operación global para apartar a un lado a los líderes andaluces o de Castilla y León, Espadas, Tudanca en el día de hoy, para colocar de sustitutos a María Jesús Montero o a este casi desconocido soriano Carlos Martínez. En su favor, pues han sido hooligans permanentes de Pedro Sánchez, vamos, de los que se dejan las manos en el aplauso. Mientras tanto, Félix Bolaños continúa diciendo que el PSOE es un partido democrático en el que la militancia decide los liderazgos. Bueno, es para echarse a llorar. Todo nos lleva de bruces a chocar contra la mentira. Las primarias son ya en el PSOE un esqueleto en desuso. Predomina el juego de cartas marcadas y de permitir hacer posible que se haga realidad lo que decida el líder supremo. Unos lo entienden y se alinean con el nuevo poder designado por el César. Es el caso de Espadas. Otros se guardan la mala leche para exhibirla en su domicilio.
en el rincón de pensar, como Tudanka, y algunos más que nos fallan todavía nos faltan. Estamos ante una gran tomadura de pelo a los ciudadanos. Los partidos acumulan simplemente personas que son cumplidores de órdenes, que no tienen el valor de reconocer que el gran inconveniente, por ejemplo en el caso de los socialistas, no son sus líderes autonómicos como Tudanka o Espada. Esos no son los que impiden que las siglas prosperen. El problema es Pedro Sánchez y sus políticas, que restan más de lo que suman. Y eso, que es tan simple de comprender, no lo defiende ningún socialista. Y mañana, Xavier, arrancan esos actos conmemorativos por la muerte de Franco, con un primer acto inaugural en la que ya sabemos que no estará presente el rey ni nadie de la Casa Real y tampoco el Partido Popular. Se trata de uno del centenar de actos que van a tener lugar, ya lo ha adelantado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, todos los meses y sin excepción durante los próximos meses en diferentes comunidades autónomas. Hoy Ángel Víctor Torres ha animado al Partido Popular a recapacitar y a ir a esos actos que asegura no son una revancha contra el general. Lo que pretendemos no es ni más ni menos que sumarnos y sumarse todos los demócratas a defender 50 años de libertad frente a 40 años de totalitarismo, dictadura y oscuridad. Que no queremos que esto sea ningún acto de revancha, sino justamente defender la vida de la libertad frente a la muerte. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar. Jean-Marie Le Pen, el hombre que fuera fundador del Frente Nacional en Francia, ha muerto a la edad de 96 años. Le Pen consiguió disputarle la presidencia francesa a Jacques Chirac, si bien es cierto que la perdió, después de derribar al gran líder del socialismo francés, Lionel Jospin. Años después fue su hija, Marine Le Pen, la que heredó el partido, que hoy se ha transformado y se llama Agrupación Nacional, con la que, por cierto, con Marine Le Pen, el fallecido mantenía una relación muy tensa. Y sin salir de Francia, hoy tenemos que contarles que se cumple el 10º aniversario del atentado islamista contra el semanario humorístico Charlie Hebdo, por unos chistes gráficos que publicaron en referencia al Islam y a sus líderes. La revista satírica continúa viva y dedica un número especial con motivo del aniversario del atentado contra su sede, en el que murieron 12 personas asesinadas y que conmocionó a todo el mundo. El número especial que ha salido este martes a los kioscos, coincidiendo con el 10º aniversario del ataque, lleva en la portada un lema absolutamente claro: indestructible. Ese es el apellido que le quieren poner a Charlie Hebdo los que lo hacen. Y al otro lado del Atlántico, Justin Trudeau ha presentado su dimisión como primer ministro de Canadá. Ha sido en diferido y también como líder del Partido de los Liberales. Lo ha hecho lastrado por su pérdida de popularidad en los últimos meses debido a la inflación y a la crisis de la vivienda. No se presentará, por tanto, a las próximas elecciones del mes de octubre. La victoria de Donald Trump y su amenaza de imponer aranceles a los productos canadienses han hecho el resto. Y en Venezuela, el presidente electo acaba de denunciar en sus redes sociales, Edmundo González Urrutia, el secuestro de su yerno a manos del régimen chavista. Ha ocurrido en el momento en el que su yerno llevaba a sus hijos al colegio, cuando, según ha denunciado en sus redes sociales, varios encapuchados le han introducido en una camioneta. Es la última hora de esa cuenta atrás para el juramento presidencial de este viernes, en el que se espera asista Edmundo González como líder y como representante de la oposición. Ya saben que ha estado, ahí lo ven en imágenes, como parte de su gira latinoamericana de los últimos meses. Y también la líder opositora, María Corina Machado, ha anunciado que va a reaparecer a 24 horas de esta toma de posesión de Maduro. Lo hará en una protesta multitudinaria que ha convocado en Venezuela y que será secundada aquí en España en una manifestación en la Puerta del Sol, en la que ya sabemos que asistirá por lo menos el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, y además María Corina Machado acaba de denunciar que la casa de su mamá está rodeada por fuerzas parapoliciales del régimen, lo cual no augura nada bueno. ¿Nos vamos hoy con qué cosa?
Bueno, tenemos que hablar de las rebajas, nos vamos con algo más frívolo, pero ya saben que aquí en España hoy se habla de esos descuentos y de esos chollos que muchos españoles están buscando en las tiendas. También, ojo, cambiar algún regalo de los Reyes Magos o de Papá Noel que no ha acabado de convencer. Se esperan rebajas y chollos como los del año pasado, sobre todo que gastaremos los españoles en ropa, en calzado y en complementos. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y volvemos mañana a la misma hora, les esperamos.